Señor los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta reunión de liderazgo. Vamos a tocar un tema muy importante, y es que nosotros no podemos realmente producir una buena cosecha de frutos, de bendiciones ministeriales, tanto en el crecimiento cuantitativo como cualitativo, en calidad espiritual y en calidad numérica. Algunas veces, hermanos, tiene que ver por algunos factores que existen en el grupo, que existe en el liderazgo, que existe en todos los que laboran o colaboran con cada uno de nosotros. Y es por eso, hermanos, que quiero en esta hora hablar bajo este tema, cómo experimentar la verdadera sanidad del alma. Porque si no se atacan algunos problemas, algunas, llamémosle así, enfermedades del alma, no vamos a poder realmente producir. Por eso vamos a irnos a lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38. Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y el otro se conserva. Podemos decir que una alma que está enferma no va a poder realmente retener el vino nuevo. Tiene que tener un alma saludable para que podamos retener la bendición de Dios y como resultado dar fruto en abundancia. Señor, gracias te damos por la linda oportunidad, Señor, que nos has permitido de poderte estar sirviendo en alguna área dentro de la iglesia. Señor, te pido para gloria preciosa de tu nombre, que bendiga, Señor, el liderazgo, que cada uno pueda recibir, Señor, esa porción que tú quieres, y que podamos, Señor, mirar con los ojos de la fe una enorme cosecha, no solamente a largo plazo, sino a corto y mediano plazo. Padre, en el nombre precioso de Jesús, sana el alma de cada uno, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, amén y amén. Alguien podría decir, bueno, hermano, ¿por qué nos está hablando en esta hora de la necesidad de la sanidad del alma de un líder? Hermanos, la verdad que el hecho de que estemos en alguna posición de liderazgo no necesariamente significa que estamos completamente sanos. Y es por eso, hermanos, que con la ayuda de Dios quiero por lo menos que veamos 4 factores, o llamémosle así, 4 enfermedades espirituales que pueden afectar nuestra vida y por ello no podemos estar dando el fruto adecuado. En el siglo XIX, en los Estados Unidos, la estatura del norteamericano promedio era de 1,71. Pero en el siglo XX la estatura mejoró a 1,86. Estamos hablando más o menos 15 centímetros, mejoró la estatura promedio del estadounidense. La pregunta es ¿por qué? Habían factores que estaban impidiendo el crecimiento, que eran las enfermedades y la falta de una nutrición balanceada. Cuando se mejoraron ambas cosas, entonces se mejoró, por supuesto, la salud, y esto trajo crecimiento. Esto nos ayuda a cada uno de nosotros a entender, desde el punto de vista espiritual, que si nosotros estamos saludablemente caminando, si hay sanidad en nuestra alma, pues vamos a crecer, porque todos somos llamados a crecer, ¿sí o no? Todos somos llamados a multiplicar el talento, todos somos llamados a ganar alma, a discipular, todos somos llamados a avanzar, pero es importante que hagamos una evaluación acerca de nuestra condición espiritual, nuestra alma. Así que la pregunta que tengo en esta hora es, ¿estás dispuesto a que el Señor pueda sanar a tu alma para que puedas desarrollar el plan de Dios en tu vida? Esto me recuerda el caso de Raquel cuando le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. El problema es que ella estaba enferma en su vientre, era estéril, hasta que Dios la sanó, pudo dar fruto. ¿Cuántos están dispuestos a recibir un toque de Dios? Hermano, yo sé que algunas veces uno dice, no, yo me siento bien con Dios, estoy en comunión con Dios. Pues hermanos, ¿por qué no nos exponemos, así como cuando llegamos, por ejemplo, donde el médico, y el médico dice, ¿usted se siente bien? Sí, me siento bien.
pero de todos modos le vamos a hacer un chequeo general. Entonces de repente encontramos que en esos chequeos aparece una enfermedad que no la habíamos identificado, porque era sintomática, no sentíamos dolor, no sentíamos esto, pero ahí estaba, y es un factor que después es tratado por el médico. De igual manera, dejemos que el Espíritu Santo y su palabra haga la tarea. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que en este momento vamos a entrar al hospital de Dios y dejemos que la palabra y el Espíritu Santo nos ayude a poder resolver algunas situaciones que probablemente están afectando el desarrollo de nuestra vida, el desarrollo ministerial y en otras áreas. Así que veamos algunas de las causas que afectan, hermanos, o enferman el alma. Entonces, dentro de ellas, la primera causa que quiero que analicemos, hermanos, son las maldiciones o las consecuencias. Cuando hablamos de maldiciones, básicamente estamos hablando de los efectos del pecado. Entonces, cuando una persona tiene estas cosas en su vida, por supuesto, el peso que genera sobre su alma realmente es agobiante. Entonces, cuando en la Biblia se habla de maldiciones, hermanos, tenemos que irnos a la definición etimológica que encontramos de las palabras originales, tanto hebreas como griegas, que significan una declaración de juicio sobre el que quebranta el pacto. Una declaración, es decir, una sentencia condenatoria. ¿Cómo se siente alguien, por ejemplo, cuando una enfermedad, ya sea el cáncer, le ha sentenciado y el médico con mucha tristeza tiene que decirle al paciente, creo que le quedan de 2 a 5 meses de vida? Una sentencia, hermanos, muy grave. Eso, por supuesto, en la mayoría de los casos trae una tristeza, una depresión. Entonces hay un agobio sobre el alma. Entonces algunas veces, hermanos, cuando algunos están bajo sentencia, no se han dado cuenta que está afectando su buen ánimo, está afectando su desarrollo espiritual, ministerial, porque hay una declaración de juicio, aunque a lo mejor no lo he identificado de esa manera. Sin embargo, el espíritu y el alma se entristece, hay falta de motivación, hay falta de visión, hay falta de diligencia, las cosas no las hacemos de corazón. Entonces, todo este tipo de situaciones llegan a afectar nuestra vida, aunque no nos hemos a lo mejor dado cuenta que hay una sentencia condenatoria. Eso es lo que la Biblia le llama maldiciones. Entonces, por ejemplo, veamos allá lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12, del versículo 2 al 3, cuando dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, pero oiga lo siguiente, y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea que hay personas que han maldecido en este caso al pueblo de Dios o a la iglesia de Cristo, han hecho algo en contra de aquellos que profesan la fe en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Sobre ellos recae una sentencia condenatoria. Entonces, y sigue diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Deuteronomio 27, del 15 al 16, dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiste en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Ven aquí vemos dos pecados que trae, por supuesto, sentencia condenatoria o maldición. En este caso es el que se inclina a la idolatría o aquel que llega a deshonrar a papá y a mamá. Pregunto, los que estamos aquí, ¿hemos honrado a nuestros padres o no? Usted dirá, pues yo creo que sí. Bueno, quiero que el Espíritu Santo nos ayude a identificar esto. Si ha habido alguna deshonra a nuestros padres, a lo mejor ya nuestros padres ya fallecieron, pero hagamos una pregunta, ¿honramos realmente a nuestros padres o no lo hicimos? Entonces, si nosotros no lo hemos hecho, entonces la factura está pendiente si nosotros no nos hemos arrepentido de tal pecado. Entonces, por eso que es importante que hagamos algunas evaluaciones de esta situación. Vemos, hermanos, que la palabra maldición en el griego es una palabra muy conocida porque es anatema. Entonces, esta palabra significa algo dedicado a la destrucción por una sentencia. Es decir, que la sentencia o la maldición es una sentencia de destrucción. No es una sentencia absolutoria, sino que es algo que está sentenciado a desaparecer, a quebrar,
está sentenciado a ser destruido. Entonces, claro, alguien que viva con una sentencia como esta, por supuesto, esto trae graves problemas emocionales y espirituales, y también el desarrollo aún en la vida matrimonial, en la familia, en el trabajo, donde sea. Por eso, en Gálatas 1:9 dice: como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oiga esto, hay personas que han estado y no se han dado cuenta, han estado y están en maldición o bajo sentencia por enseñar un falso evangelio. O sea, estamos hablando de una persona que ha distorsionado la doctrina de Dios. Entonces dice, bueno, alguien puede decir, yo puedo creer que hay una sentencia condenatoria por robar, por matar, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Cuando alguien llega a estar metido en, digamos, profesar, declarar, enseñar un falso evangelio, contradecir la palabra de Dios, la persona está sentenciada. Es decir, hay una condenación, allí hay una maldición, y esto es grave. Entonces, alguien que esté torciendo la palabra de Dios tiene que corregir esta situación. ¿Qué implica todo esto? Bueno, es una sentencia de juicio, de destrucción en todas las áreas de la vida por desobedecer la palabra de Dios y haber abrazado el error como verdad. Aquí está el problema. ¿Por qué viene todo esto? Porque hubo un momento en que la persona creyó en el error como verdad y dejó la verdad. Por eso es lo que vemos en Romanos capítulo 1, vemos que Dios se ha revelado por medio de las cosas hechas y no le glorificaron a Dios ni le honraron, sino que le dieron culto a las criaturas y no al Creador. Entonces cayeron bajo sentencia. Entonces cuando alguien abraza el error como verdad, básicamente hay una sentencia de la cual pues conocemos bíblicamente como con el término maldición. Entonces vemos que esto trae consecuencias, no solamente a una persona, sino hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, por eso en Génesis 12, recuerden lo que Dios le dijo a Abraham, en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré. O sea, si Dios da una sentencia condenatoria, definitivamente esto se ha de cumplir. Entonces, en Éxodo 20, versículo 4 al 6, dice la Biblia: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, y fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vea, que cuando hay una sentencia, la sentencia puede arrastrar hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, por eso que es algo que debemos nosotros de ponerle mucha atención, porque esto se llega de alguna manera a transmitir las consecuencias, no el pecado, pero sí las consecuencias de ese problema. Otras personas, siendo inocentes, pueden ser arrastradas con ellas. Por eso que en Éxodo 34:6, y está hablando aquí, fíjense bien, de esas personas que han honrado, han buscado, digamos, la idolatría, se han metido en el campo del ocultismo, y todo esto les trae consecuencias de maldición. En Génesis 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, oiga esto, tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De ningún modo tendrá por inocente. O sea, hermano, el problema es que algunas veces nosotros pensamos que somos inocentes cuando somos culpables, pero el problema es que no nos hemos dado cuenta de que somos culpables. Por eso que es importante que podamos decirle al Señor: Señor, escudriña mi corazón, evalúa mi alma, quiero saber si realmente hay un pecado escondido. Recuerden lo que David decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, debemos de ser sinceros. Cuando David decía eso, él era un líder de la nación, pero él necesitaba escudriñar su corazón. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente cuáles son también las consecuencias.
¿Cómo enferma las maldiciones el alma? Hermano, entre otras razones, produce un estado de frustración a lo largo de la vida. Una persona que está sentenciada vive con un estado de frustración y no sabe por qué. Además, no encuentra una respuesta a tanta calamidad. Culpa a Dios, a la familia, a su prójimo y a las instituciones por su desgracia. Esta persona culpa a medio mundo, pero como no puede identificar la causa, entonces señala a todos, señala hasta el pastor, o a los pastores, a la suegra, le echan la culpa a la suegra, que por mi matrimonio se destruyó por la suegra y la suegra ya había fallecido hace años atrás. Entonces culpa a medio mundo y no le encuentra sentido a la vida y desea morirse. Esto es, entre otras causas, otros problemas que ocurre con una persona que tiene el alma enferma por causa de una maldición. Quiero, hermanos, ilustrar esto y que lo veamos a la luz de dos personajes. Uno, un siervo de Dios, y otra persona, un ateo de su misma época. Entonces vamos a analizar dos generaciones para que veamos que la verdad, hermano, cuando uno ve la palabra de Dios, esto tiene cumplimiento. Vamos a analizar la generación y la descendencia de un hombre llamado Jonathan Edwards, un siervo temeroso de Dios, y su familia. De hecho, Jonathan Edwards se considera el padre de la psicología. Algunos no lo consideran así, pero porque Jonathan Edwards, a raíz de las investigaciones y los análisis que hacía de las personas que habían sido cambiadas por Dios, los cambios de conducta, él empezó a escribir. Y entonces, a partir de ese momento, se pusieron las bases para el estudio de lo que hoy conocemos como la psicología. Entonces, este fue un gran hombre de Dios, fue un pastor, fue un ministro, un predicador, pero que Dios lo utilizó en uno de los más grandes avivamientos en los Estados Unidos. El otro caso, y en este caso tenemos de su descendencia, 1394 de su descendencia. Vamos a hacer un breve análisis, no de todos, por supuesto, pero en una forma general. Y en el otro caso es la familia de Max Hughes. Es un ateo, un impío, un malvado, una persona que hizo tantas cosas, no quería nada con Dios. O sea, iba en contra de Dios. Entonces vamos a hacer un breve análisis. En primer lugar, en cuanto a Max Hughes, de 560 de sus descendientes. En primer lugar, 310 murieron en pobreza. 150 fueron criminales. 7 de ellos fueron asesinos. 100 fueron alcohólicos reconocidos. Más del 50% de las mujeres fueron prostitutas. Entonces, la descendencia de Max Hughes le costó al gobierno de los Estados Unidos en el siglo XIX $1.250.000. Entonces, 1.250.000 en el siglo XIX, probablemente el equivalente sería hoy en día quizás unos 50 millones de dólares o más. Entonces, sin embargo, cuando uno empieza a ver la descendencia de Jonathan Edwards, 295 se graduaron de la universidad, 13 fueron rectores de universidades, 65 profesores, 2 decanos, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores estatales, varios embajadores, 3 alcaldes, 30 jueces, 100 abogados, 56 médicos, 75 oficiales del ejército, 100 misioneros, predicadores y escritores, un presidente del Tesoro de los Estados Unidos, un vicepresidente de los Estados Unidos, y ninguno fue carga para el gobierno. ¿Qué le parece? Entonces vemos acá una enorme diferencia. ¿Será que Dios tiene preferidos? No, Dios ama a todo el mundo. El problema es que muchos, ante la revelación de la palabra de Dios, algunos rechazaron a Dios, no quisieron creer la palabra, por lo tanto se involucraron en prácticas totalmente fuera de la voluntad de Dios, como es el ocultismo, como es la idolatría, o el pecado deliberado, y en el mundo de la incredulidad, del ateísmo. Entonces, por eso es importante que nosotros analicemos lo que dice la palabra de Dios, y a la luz, por ejemplo, en este caso, de estos 2 ejemplos, que nos ilustra realmente que la palabra se cumple. De ahí que preguntémonos, ¿habrá alguna maldición en nuestra vida? Ahora,
¿Cómo y por qué las maldiciones pueden ser heredadas? Es una buena pregunta. No tiene nada que ver con la parte del genoma humano, no tiene nada que ver con la genética física, sino una genética espiritual, de la cual hemos leído en la palabra. Una cosa importante tenemos que aquí definir, hermano, y se lo voy a presentar de esta manera porque existe una mala interpretación bíblica acerca de lo que son las maldiciones. Muchos no han comprendido esta situación, pero hay algo aquí que debemos de definir. En primer lugar, al pecar, cuando alguien peca, se transfiere la administración de la vida, familia y posesiones. Esto lo vemos muy claramente cuando Adán pecó. Allá en Génesis 3, del 17 al 18, encontramos esta declaración, que el Señor le dijo: por tu causa será maldita la tierra, y comerás el pan, pero con el sudor de tu frente. Y empieza a declararle, y a la mujer, y por tu causa te vas a dar a luz con dolor, en fin. O sea, entonces vemos ahí una serie de problemas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Cuando Adán peca, recuerden que Dios le delegó a Adán la administración de la tierra. Pero cuando él pecó, le entregó a Satanás, oiga esto, la administración de lo que Dios le había dado. Cuando una persona peca, lo que está haciendo es entregarle la administración de su vida y lo que tiene al enemigo de nuestras vidas. Por eso, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dijo: a mí me ha sido entregado todo esto. ¿Quién se lo entregó? Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, por eso el mundo está bajo la administración. Por eso que algunos se preguntan: ¿y por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto caos? Y si Dios es poderoso. Bueno, el problema es que Dios delegó la administración, pero el hombre la delegó al enemigo. Ahora, pero esto, hermano, se puede revertir, y ya vamos a hablar de esto. Entonces, cuando una persona se entrega a las cosas que ya vamos a mencionar, que pueden traer maldición, le está entregando la administración de su persona, su familia, posesiones, de su carrera, de todo. Entonces, por eso vemos acá algo muy importante, que dice la Escritura: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, oiga que, por tu causa. O sea, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas que estamos viendo en esta tierra, no le eche la culpa a Dios. Dios no tiene nada que ver en eso, sino la administración que el hombre individualmente o por generaciones le ha entregado a Satanás. Por eso que hay regiones en la tierra que algunos son menos, digamos, bendecidos que otros. Hagamos un análisis. ¿Qué es lo que ha pasado en sus antepasados? ¿Cuál es la fe de ellos? ¿A en qué cosas se han involucrado? ¿Va en pro de Dios o en contra de Dios? Entonces, por eso dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Entonces, por eso que en Lucas 4, 5 al 8, y encontramos lo que el enemigo le dijo a Jesús. Fíjense bien. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y Jesús no le dijo nada en cuanto a eso. Y dice: y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos son tuyos, serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios solo servirás. Entonces, vemos acá, hermanos, una situación que cuando alguien ha entrado en alguno de los problemas que vamos a mencionar, que atrae maldición, sencillamente la ha delegado la administración al enemigo. Por eso que es importante que nosotros analicemos esto. Ahora, los efectos o las consecuencias del pecado son transferidos a los hijos. Pero oiga bien, consecuencia, no el pecado. El pecado no se puede transferir. Alguien peca, la otra persona no se convierte en pecador porque en este caso un padre pecó. Los hijos es decir, no heredan el pecado. Y eso es importante que lo entendamos. Porque eso es una distorsión doctrinal. Sino lo que pasa es las consecuencias. Por ejemplo, en un accidente automovilístico, el que va conduciendo es un padre de familia. Y él va
bajo los efectos del alcohol, con más de 200 mililitros de alcohol en sangre. Y ahí lleva a su esposa, a sus hijos. Los hijos y la esposa mueren. Ahora alguien podría decir, ¿será que ellos habían pecado? No. El problema es que el que iba conduciendo el vehículo, él iba bajo los efectos del alcohol. Así sucede. Entonces, las personas llegan a sufrir muchas cosas por causa de que quien está dirigiendo, guiando, quien está bajo ese problema, como el caso, vemos un caso clásico, vemos el caso de Jonás. Cuando tiran a Jonás fuera del barco, cesó la tempestad. Pero él era el culpable. Entonces, por eso en Éxodo 32 al 33 dice que perdones ahora su pecado. Y si no, eso lo estaba diciendo Moisés. Y si no, rame ahora de tu libro, que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, Moisés le estaba diciendo, Señor, mira, no, el pueblo, no destruyas al pueblo, mejor destrúyeme a mí. Yo voy a llevar el pecado, o sea, yo soy el culpable. No, dice, el que peca contra mí, a ese lo voy a raer. Pero, o sea, que vemos aquí muy claramente, el pecado no se transmite. No andemos pensando cosas como esa. Por eso que en Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, oiga, el alma, o sea, hablando en singular, que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, no se puede transferir, el pecado no se puede transferir, o sea, no es contagioso, pues. Ahora, el ejemplo, vemos el caso de Acán y el tsunami que vino sobre él. Él cayó en un pecado de tomar los lingotes de oro y los mantos babilónicos y las monedas de plata, tomó del anatema, oiga esto, lo sentenciado por Dios, él lo tomó. Qué triste, hermano, cuando alguien toma lo sentenciado por Dios, entonces atrae problemas a su vida. Como Acán lo escondió en su tienda, afectó a los inocentes de su familia. Entonces hay personas que llegan realmente a ser inocentes, pero por causa, y vienen consecuencias por causa, como el caso de Acán, puede arrastrar a alguien. Entonces, yo sé que en este momento algunos ya están muy afligidos, hermanos. Porque dirán, ¿y qué pasa? Entonces se sienten, digamos, oprimidos. ¿Qué voy a hacer? Ahora, por el pecado personal de los hijos, hermanos, y sus consecuencias, dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cuando alguien peca es algo personal, está cortando la relación personal con Dios, pero eso es algo personal. Por ejemplo, una esposa, un esposo que viola los principios de la palabra de Dios, es él, no es ella, no es él. O sea, no es una contaminación, es algo personal. Ahora, causas más comunes de las maldiciones. ¿Por qué caen estas maldiciones? Y eso no permite productividad. Uno es maldecir o desear la destrucción del pueblo de Dios. Oiga esto, hermano. Dios le dijo a Abraham, maldeciré a los que te maldijeren. Yo le quiero hacer una pregunta. Hermano, dentro de nuestra cultura, aquí en nuestro país, yo recuerdo de niño, cuando alguien escupía en el suelo, le decía, no sea judío. ¿Sí o no? Entonces ha habido una cultura de rechazo al pueblo judío. Los judíos mataron a Jesús. Mentira, eso no es cierto. ¿Quiénes fueron los autores materiales? Los romanos. ¿Ah? ¿Quiénes lo entregaron? Fue una representación, estamos hablando de los incrédulos, pero no fueron todos. Bueno, ahí tenemos a Lázaro, que Jesús lo resucitó, y él no participó en eso. Ni María Magdalena, ni la Virgen María, que era judía. Sí, entonces, y dice la Biblia que Jesús realmente murió porque Él entregó su vida por usted y por mí. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo tengo potestad de ponerla y de volverla a tomar.
Pero ¿cuántas veces, hermanos, ha habido personas que han maldecido no solo al pueblo judío? El pueblo judío solamente es la base del pueblo de Dios, que hoy en día es la iglesia. ¿Cuántos en algún momento dado han maldecido a la iglesia? Han proferido palabras en contra de la iglesia. Hablar en contra de la iglesia es tocar a Jesús. ¿No se han dado cuenta algunos de eso? Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, él hace una pregunta: ¿quién eres? Oiga la respuesta del cielo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pregunto, ¿le ha hecho usted daño a una hija, a un hijo de Dios? Y usted no ha reparado ese daño. Tenga cuidado. Tocar a una hija, un hijo de Dios, es tocar a su papá. Y su papá es nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso que hay algunas personas que no han entendido, hermano, que el tocar a un hombre de Dios, una mujer de Dios, entonces está dañando a Dios mismo. Entonces esto, como le dijo el Señor a Abraham: maldeciré a los que te maldijeren, ya sea en términos de palabras, de insultos, como también en hechos. Entonces, por eso está muy claro lo que dice aquí en la Escritura. Pero también, otra de las causas, hermanos, de las maldiciones es la idolatría. Hay personas que se han involucrado, hermanos, en muchas formas de la idolatría. En Éxodo 20, 4 al 6, oiga, aquí habla Dios con mucha claridad. Dice: no te harás imagen. Pregunto, ¿alguien se ha hecho alguna imagen? Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Oiga, hay personas que se hacen imagen. Cuidado con eso, hacerse una imagen. Personas que trabajan en esto. Y que también otros hacen imágenes mentales. O hacen de algo una imagen. Y dice: y no te inclinarás. ¿Cuántos se han inclinado a estas imágenes? Y jamás le han pedido perdón a Dios por eso. Dentro de los que estamos aquí, hay alguien que hizo alguna imagen y se inclinó a ella y nunca le ha pedido perdón a Dios. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que inclinarse a la idolatría es aborrecer a Dios. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces la idolatría realmente es una de las causas por la cual viene esa sentencia condenatoria. Otra de las formas de atraer una maldición es desear y expresar que a sus padres les vaya mal. Cuidado, tocar a un papá, tocar a una mamá. Pregunto, ¿habrá alguien acá que no se ha dado cuenta, pero que deshonró a papá al haber dicho cosas que no eran, al haber deshonrado a sus padres, el haber proferido palabras, aún hasta que les vaya mal en la vida, y nunca le han pedido perdón a su papá o a su mamá? En Éxodo 21, 17 dice: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. O sea, una sentencia. Entonces, ¿por qué a algunos se les mueren las ilusiones? Se les muere el poder ser un emprendedor en los negocios. Levanta un negocio y se le quiebra rápido. Y dice: pero yo he estudiado, pero no sé por qué no me salen bien las cosas. Pregunto, ¿habrá alguien que en su juventud, antes de salir de su casa, antes de formar su hogar, maldijo a papá y a mamá? Y usted no se ha dado cuenta. Dice: pero eso ya pasó. Sí, pero ¿sabe qué? Satanás, a él no se le olvida. A los demonios que oyeron eso de sus labios. O sea, usted le abrió puerta. En otras palabras, le dejó la administración de su negocio, de todos sus estudios, de su carrera, de su matrimonio a la mano del enemigo, porque hubo una maldición contra papá y mamá. En Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Oiga, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien. Hay que honrar a papá y a mamá. Hay mucho que decir al respecto. Otra de las formas de atraer maldición es por las prácticas del ocultismo, por practicar el ocultismo. Muchos no se han dado cuenta y esto no lo miran como algo grave. Oiga, esto es gravísimo. Meterse en el ocultismo sencillamente es
invocar a los demonios sobre su vida, sobre su negocio, sobre todo. Entonces, vemos aquí algunas prácticas, hermanos, que realmente son tremendamente dañinas. Y quiero hacerles esta pregunta. ¿Hay algunas situaciones negativas que hayan venido a mi vida sin que tenga una relación con las maldiciones o consecuencias del pecado? Entonces, hermanos, porque uno dice, ¿será que todo lo que me está pasando tiene que ver con una consecuencia, con una maldición? Hermanos, la respuesta es sí. Hay situaciones que no tienen nada que ver con maldición. En Juan 9:13, a Jesús le hacen una pregunta a los discípulos acerca de un ciego. ¿Por qué nació este ciego? Oiga esto. ¿Será que pecó él o sus padres? ¿Cuál es la pregunta? El fondo es, ¿será una sentencia, será una maldición por lo cual él está ciego? Y Jesús le dijo, no. No es que pecó él ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces vemos acá, o sea, que no anden por favor asustados, porque no todos los problemas son por causa de maldición. Y hoy en día hay muchos que los han asustado con esto. Los andan asustando con el petate del muerto. Pero en el caso contrario, esto sí hay que tratarlo. Porque si usted, de las cosas por lo menos que hemos mencionado, no se han tratado, ahí sí, preocúpese. Pero hay casos que no tienen nada que ver con maldición. Entonces, la pregunta es cómo cortar con esta situación. ¿Cómo se puede anular las maldiciones o las consecuencias? En primer lugar, hermanos, cuando usted y yo somos salvos. Cuando nacemos de nuevo, gloria al Señor. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando alguien realmente ha nacido de nuevo, ahí se corta la maldición. En un verdadero nuevo nacimiento. Dice en Gálatas 3:10 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oiga, Jesús nos redimió de la sentencia condenatoria, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, cuando Cristo tomó forma humana, ahí en su cuerpo, Jesús no solamente cargó el pecado, sino las consecuencias o las maldiciones. Cayeron sobre él. ¿Para qué? Para que no caigan sobre usted y sobre mí. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que por Cristo, Él nos quita la maldición. Cuando venimos a Cristo Jesús, le pedimos perdón. Oiga esto, porque las maldiciones son los efectos. La base, la causa es el pecado. Cuando el pecado es remitido, la base es quitada, entonces los efectos de las maldiciones son quitadas. Pero si hay un pecado que no ha sido quitado, entonces prevalece todavía la sentencia. Por eso que en Cristo, dice acá, la bendición de Abraham nos alcanzó. ¿Por qué? Porque Él no solamente tomó las maldiciones, sino que nos dio la bendición que le dio a Abraham. Gloria al Señor. ¿Están contentos con eso, verdad? Ahora, otra de las maneras, hermanos, no solamente las maldiciones son cortadas cuando se nace de nuevo, sino cuando reconciliamos con Dios. Entonces, cuando alguien ha caído en pecado y reconcilia con Dios, dice Lucas 15:20 al 23, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a ¿qué cosa? A regocijarse. Entonces, cuando un cristiano se ha apartado, pero retorna a los pies de Cristo, de igual manera, el pecado que es remitido, entonces todas las consecuencias, es decir, las maldiciones, son cortadas. Así que, por eso, hermano, es importante que día tras día nosotros estemos tratando el pecado como debe ser tratado. Ahora, entonces hemos hablado, en primer lugar, la primera enfermedad espiritual que agobia, no permite productividad en nuestra vida, es una sentencia de maldición. La otra, pero ya vimos cómo puede ser remitido esto, cómo se resuelve. La otra es la falta de perdón. Cuando en un líder no hay perdón para las personas que le han ofendido, a él o a su familia, o a un conocido, entonces esto puede traer graves consecuencias. Hermanos, a lo mejor usted puede estar resentido por lo que le hicieron a un amigo, a una amiga. Recuerdo haber escuchado a una persona que tenía un rencor horrible por
una persona que estuvo sirviendo al Señor en el campo de las misiones, pero sus amigos, sus compañeros de trabajo fueron capturados y los torturaron y cometieron cosas muy viles. Y entonces ella pues se hacía esta pregunta: ¿cómo es posible que a este pueblo aquí nosotros estamos ayudando, estamos trayendo medicina, estamos ayudando en muchas áreas, le estamos comunicando el amor de Dios, ahora ellos nos paguen de una forma tan grosera? Y se llenó de amargura. Y me recuerdo que ella testificó y dijo que tuvo que perdonarlos porque se había llenado de aborrecimiento hacia ese grupo religioso que había hecho todo esto. Hermanos, si usted se ha sentido ofendido o porque han ofendido su persona, como también su familia, los demás compañeros, amigos, hermanos, necesitamos perdonar, porque la falta de perdón afecta nuestra herida. Algunas, hermanos, heridas en el alma, hermanos, por estas heridas, algunos llegan a aborrecer, y el aborrecimiento pronunciadas tanto por un padre, por un esposo. Algunos han recibido, hermanos, algunas heridas, como por ejemplo, que un padre le haya dicho, básicamente no sirves para nada. Fíjense que es interesante, hermanos, que cuando ha habido algo pronunciado, al aborrecer a alguien, se le ha dado algunas palabras inadecuadas, hacer insignificante o empequeñecer, hacer despreciable a alguien. Entonces, esto, hermano, realmente reducir a la mínima expresión a aquella persona, hacerlo sentir mal. Entonces, ese aborrecimiento pronunciada por un padre, por un esposo, por ejemplo, cuando alguien le dijo, mejor no hubieras nacido, no sirves para nada. O sea, esas situaciones, hermanos, que llegan a producir aborrecimiento, estas cosas tienen que ser tratadas adecuadamente y perdonar a aquellas personas que le dijeron esas palabras, por la traición, como también la decepción y otras cosas que han venido por lo cual le han herido. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hermanos, tiene que perdonar. Algunas personas fueron abandonadas por sus padres, abandonadas por su esposo o abandonados por la esposa. El divorcio es una cosa terrible porque es como una tarjeta roja de desprecio. El que da el divorcio le está sacando tarjeta roja a la persona que no quiso divorciarse, pero le está diciendo no sirves para nada. O cuando la persona se sintió obligada a hacer esto porque la otra persona le falló. Entonces, estas cosas, hermanos, deben de ser tratadas adecuadamente. ¿Qué tiene que hacer? Perdonar. Perdonar. No hay otra manera de resolver. Los problemas cuando una persona no perdona, hermanos, no progresa espiritualmente. Y por falta de tiempo no vamos a hacer los análisis de Hebreos 12:15. Sencillamente una persona que no perdona no progresa en la parte espiritual, porque está resistiendo la gracia de Dios. Es lo que dice ahí en Hebreos 12. Dice, mirad bien, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura por ella os estorbe y muchos sean contaminados. O sea, la gracia es la bendición, el favor de Dios, pero no, si la gracia no fluye, no progreso. ¿Y cómo puedo yo estrangular la gracia? No perdonando. Entonces no hay progreso espiritual, estorba la ayuda de Dios en su vida y también daña a las personas que están a su alrededor. O sea, problemas son múltiples de una persona que no quiere perdonar y vive en una cárcel espiritual. Entonces la persona que no perdona, como lo dice Mateo 5, del 23 al 26, hermano, es una persona que está bajo la opresión de los alguaciles y no saldrá de ahí, dijo Jesús, hasta que no pagues el último cuadrante. En otras palabras, no saldrás de esa cárcel mental y emocional hasta que no hayas perdonado. Entonces, por eso es fundamental. Pregunto, ¿habrá entre nosotros algunas cosas que nos duelen de la niñez, en la adolescencia, en la vida ya profesional o en el matrimonio, cosas que estamos guardando ahí y no hemos podido perdonar o no hemos más bien querido perdonar? Esto tiene que ser tratado, porque esto nos puede impedir ser fructíferos en nuestra vida personal y también en el servicio que estamos haciendo, porque le da oportunidad a los demonios que lo oprima. Eso lo dice 2 Corintios 2, del 10 al 11. Entonces una persona que no perdona, definitivamente le da puertas abiertas al enemigo en su vida. Y usted lo puede leer esto en su casa. ¿Cómo interpretar entonces saludablemente las ofensas recibidas? ¿Cómo usted puede
digamos, tener la capacidad para poder perdonar. Hermano, para ello se requiere interpretar la ofensa desde varios ángulos. En primer lugar, al ser salvos, Dios cambia el dolor en bendición. Usted debe saber una cosa, que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. O sea, que ese dolor que le causaron va a traer un gran beneficio. ¿Cómo? No se preocupe, Dios lo va a hacer. No analizar el agravio a la luz de mi justicia, sino por la soberanía de Dios. Eso es lo que hizo José. Le dijo a sus hermanos, ustedes no me enviaron aquí, Dios me envió para preservaros vida y posteridad. Oiga esto, como diciendo, ustedes fueron el vehículo de su agravio, fue el avión que me trajo aquí, a donde estoy. Y eso, a él, por supuesto, al entender que la ofensa le ayudó a llegar hasta donde estaba, hermano, eso le ayudó a poder perdonar. Hermanos, cualquier situación que venga a nuestra vida, debemos de interpretarla a la luz de la opinión de Dios, de la soberanía de Dios, y no dependiendo de lo que yo puedo analizar o de mi justicia. ¿Qué debo de hacer para quitar la amargura contra mi prójimo? Perdonarlo incondicionalmente como Dios nos perdonó, hermanos, y así nosotros tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Es lo que dice Efesios 4:32. Tenemos que, así como Dios nos ha perdonado, tengo que perdonar incondicionalmente a la persona en oración. Tengo que perdonar. El tercer problema que enferma el alma es el pecado oculto y no renunciado. Hay muchas cosas que están ocultas, como dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Entonces, algunas de las razones por las cuales se oculta el pecado. En primer lugar, porque creyó que no era pecado. Hay gente que ha cometido pecados, pero no pensó nunca que era pecado, que no era malo, pues. Entonces, yo no hice nada. Y dice, yo no he hecho nada malo. Bien, la incredulidad es un pecado. Y muchos no creen que eso es grave. Y es gravísimo. Si Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret por causa de la incredulidad. La hipocresía es pecado. Entonces, cuando alguien cree que no es pecado, y habiendo pecado, entonces esa es una de las maneras en la cual el pecado queda oculto. Y entonces, claro, no prospera. ¿Por qué? Porque creyó que no era malo aquello. Otra es por la ignorancia, porque nadie le dijo, no ha leído la palabra de Dios. Ahora bien, pero quiero decirle una cosa, el pecado en sí, desde la ignorancia, es pecado. Y le voy a decir por qué, porque es un pecado de negligencia. Y Dios nos ha dado su espejo, su palabra. Así que no hay excusa, aquí está en la palabra. Entonces, si yo desconozco, es porque no quiero leer y no quiero escuchar en la palabra, por ignorancia, como también porque dejó de pecar sin que hubiera arrepentimiento. Hermano, yo en consejería pastoral esto lo he visto múltiples veces. Personas que dicen, yo no sé por qué estoy pasando esto, entonces yo tengo que hacer una revisión de algunas situaciones. Me recuerdo que alguien me dijo, pastor, explíqueme por qué me pasa esto. Entonces tuve que retroceder unas décadas atrás. Yo le hice una pregunta, por ejemplo, un caso, recuerdo, me dice, ¿cómo fue eso? Bueno, ¿cuándo aceptó usted a Cristo? Yo en mi niñez acepté a Cristo, muy bien. Entonces, ¿y hubo algún problema ya en su adolescencia y todo lo demás? Bueno, me dijo, fui rebelde contra mis padres, fíjese bien. Me andaba de novia con una persona que no era creyente en Cristo Jesús, me casé con él, salí embarazada, pero al mes me casé. Ok, yo le pregunté, ¿y usted le pidió perdón a Dios por el pecado de la fornicación? Me dijo, no, me dijo, como me casé. Le dije, el matrimonio no borra el pecado. Lo que borra el pecado es la sangre de Jesucristo, previo arrepentimiento. ¿Cuál era el problema? Una depresión de 30 años y ella no sabía por qué estaba deprimida. ¿Sabe qué pasó? Cuando ella entendió que había pecado, dijo, Dios mío, han pasado casi 30 años y yo no te he pedido perdón por esto, Señor. Dios mío, yo pensé que por haberme casado esto ya estaba borrado. No le dije eso. Pero bueno, el punto es que ella se arrepintió y lloró. ¿Sabe qué pasó? Se le terminó la depresión de 30 años. Esto lo he visto, hermano, en múltiples casos. Recuerdo a algunos alumnos que he tenido, hemos hecho, bueno,
mire, son cosas increíbles. Es que cuando el pecado, hermano, es arrancado, entonces hay solución. Y entonces empieza la producción. Porque es quitada una enfermedad del alma. Así que dejar de pecar no significa que el pecado está perdonado. Dejar de pecar debe ser el resultado de haber pedido perdón a Dios. Pero si solamente suspende el pecado sin haber pedido perdón y por la fe en la sangre de Cristo no aceptó el perdón, eso es un problema, es un pecado, una factura pendiente. Otros por el olvido, se me olvidó. Bueno, hermanos, ¿sabe qué? Si el alemán, alguien lo está visitando, ¿saben cuál es el alemán? El Alzheimer. Entonces, dígale al Espíritu Santo, Señor, tráeme a memoria a cosas que se me han olvidado. Padre, como decía David, escudriña mi corazón y ve si hay algo escondido en mí, Señor. ¿Ok? Entonces, tráeme a memoria. Hermano, no tengo tiempo, pero tengo muchos testimonios de cosas que hemos visto a lo largo de la vida pastoral. Personas como el Espíritu Santo les ha traído a memoria cosas que se les había olvidado y han pedido perdón a Dios y cómo Dios ha traído respuesta poderosa. Otras veces, hermanos, el pecado queda oculto por justificar el pecado, por decir, no, es que yo era la parte inocente, yo tenía que hacer esto. O sea, está tratando de justificar lo injustificable. Entonces, el pecado se queda escondido, entonces no progresa y por eso trae problemas. Porque alguien también usó el nombre de Dios para inducirlo a pecar. Mire, hay gente, hermanos, que el pecado se le queda oculto ahí porque alguien le dijo, mira, Dios me ha dicho esto. Como yo, mire, tristemente, cosas que suceden, personas que me han dicho, pastor, Dios me habló que deje a mi esposa y me case con otra. No, hombre, le digo, ¿cómo va a creer? Le digo, eso no es cierto. No, es que el Espíritu Santo me está guiando. No es el Espíritu Santo, es su carne, es sus pasiones. Entonces, no dice la Biblia, que no hay que usar el nombre de Dios en vano. Hay personas que le han dicho, mire, en profecía, tenga cuidado. Hay algunos que andan para arriba y para abajo buscando profecía. Le dice una de estas profetas, dice Dios que te va a dar el siervo que siempre has querido, pero con el que tienes no era el que debías de haberte casado, y Dios te va a dar otro, y se lo cree. Así dice Dios. Dios no dice tales cosas, hermano. Hermano, lo que Dios unió no lo separa el hombre, y ahora viene alguien a decir eso. No, hermano, ¿qué pasa? Entonces, ese tipo de cosas, y claro, y sucedió una separación, y hasta el día de hoy no hay reconcilio. ¿Por qué? Porque vieron otro tipo de complicaciones. Entonces, cuando alguien, hermano, dice, no, es que yo lo hice porque Dios me dijo. No, usted tiene el deber de escudriñar si Dios dice o es el diablo que está usando esa persona. Entonces, por eso no hay que justificar el pecado y se quedan esos pecados ocultos y luego traen las consecuencias. Razones por las cuales no se quiere dejar el pecado. Porque le gusta, porque le conviene, hermanos. Y los efectos del pecado oculto en el alma son múltiples. Pérdida de comunión con Dios, pérdida de fortaleza espiritual, pérdida del gozo, depresión, insatisfacción o frustración de la vida. Entonces, y esto, hermanos, es tremendo. Y por último, el otro problema, hermanos, que enferma el alma. Hemos hablado de 3, ahora el cuarto, el haber participado en el ocultismo o brujería. Esta clase de pecados que trae, por supuesto, maldiciones y otras consecuencias terribles. Hermanos, hay gente que hoy en día, claro, hay personas que sí están muy definidas y saben porque se metieron, por ejemplo, fueron donde de los chamanes o fueron donde una bruja que le decía, mire, hay mujeres que han mandado a hacerle trabajos para que su esposo no lo deje. ¿Y quiénes están sirviendo en la obra de Dios? Y ahora le pregunto, ¿ya le pidió perdón a Dios? Porque eso lo hizo antes. No, mire, para que no se fuera con la otra, para que otras personas que se metieron en el ocultismo, para que el negocio prosperara, mandaron a llamar a una santera para que empezara a rociar aquellas cosas sus artículos, su negocio, lo dedicó al enemigo. Entonces, vamos a hablar rápidamente de esto. Razones por las que la gente busca esta parte del ocultismo, para encontrar supuestamente una solución a sus problemas. Hermano, no hay solución con Satanás. Jesús dijo, Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir. ¿Para qué entonces anda buscando al diablo si lo único que le va a hacer es robar? Va a hurtar, va a destruir y lo va a matar. Entonces, cuando alguien busca esto, enferma su alma, enferma su vida, porque algunos lo buscan porque quieren encontrar solución, para llenar el vacío que hay en su corazón. Es que el vacío solo Dios lo puede llenar.
El ocultismo está totalmente, hermanos, prohibido por Dios en cualquiera de sus variantes. No importa. Hermano, si usted quiere conocer un poco más, pero por falta de tiempo no lo vamos a leer. En Deuteronomio 18, del 9 al 14, ahí está el ocultismo clásico. Ahí habla, por ejemplo, de los agoreros, sortílegos, hechiceros, los magos. Bueno, ese es el ocultismo clásico, hermano. Pero, claro, hoy en día se ha diversificado por muchos nombres y muchos se han metido en eso, como, hermanos, como es la adivinación, por ejemplo, a través de la lectura del iris. ¿Cuántos se han dejado hermanos, que le puedan leer el iris del ojo? Eso es adivinación, es como leer la palma de la mano. ¿Qué significa eso? Está invocando a los demonios de adivinación sobre su vida. Por ejemplo, la nueva era, sencillamente, hermanos, es ocultismo, pero con nuevo nombre. Pero para que la gente lo pueda aceptar, algunos se metieron en nueva era y nunca le han pedido perdón a Dios. Los amuletos y entierros, algunos han participado en esto. Y algunos todavía andan amuletos ahí en su billetera, en el carro, en la casa, en el negocio. Pregunto, la literatura esotérica, ¿tiene usted literatura diabólica, esotérica en su casa? Esto, hermanos, es ocultismo. ¿Y qué hizo Pablo cuando llegó allá a una de las ciudades del Imperio Romano? Entonces, y quemaron, dice, los libros de brujería, y hecha la cuenta, eran 50,000 piezas de plata. ¿Por qué los quemaron? Sencillamente porque ya no se puede comulgar con el error. Hay que destruir estas cosas. Si usted tiene literatura esotérica, tiene que quemarla. Saque esos amuletos, algunos artículos que le dio a alguien. Hermano, vemos ahora en día, mucha gente todavía, por ejemplo, tiene sus budas y le soba la panza para que le dé buena suerte. Hermano, ¿cómo es posible? Hermano, la buena suerte no existe. La bendición de Dios es la que existe sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere? Entonces, algunos, no, es que para que me... No, olvídese, algunos tienen elefantes blancos ahí mire, hay una cantidad de fetichismo metido todavía en líderes. ¿Cómo quiere entonces progresar? Siendo una persona que todavía cree en esas cosas. No pasa debajo de una escalera porque tiene mala suerte. No va a tener mala suerte. Que un gato negro y que... haber asistido a centros de espiritismo. Usted fue alguna vez a un centro de espiritismo y jamás le ha pedido perdón a Dios. Tiene que pedirle perdón a Dios, porque lo que fue a hacer ahí es participar de ceremonias, o algunos han llegado por observar hasta sacrificios humanos. ¿Qué es eso? Sí, pero yo no lo hice, pero participó al estar ahí. Lo mismo en películas. ¿Cuántos se han metido a estar viendo películas donde han habido sacrificios humanos? Donde también en esas películas han habido invocaciones a los demonios. Y usted en la televisión ahí riéndose. ¿Qué es eso? No, es película. Oiga, señores, lo que están haciendo ahí es, aunque es una película, pero estaban invocando a los demonios. No podemos participar de Dios y de los demonios a la vez? Entonces, haber asistido a centros de espiritismo y a todo este tipo de cosas, al escuchar música diabólica, videos, etcétera. Hay tantas cosas que se pueden decir de esto. Hermanos, 7 pasos para experimentar la verdadera sanidad del alma y podemos progresar. Arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirnos? Sentir un dolor profundo por haber ofendido a Dios con todas estas cosas que hemos mencionado. No porque Dios me resuelva el problema. No, eso no debe ser así. No hay que ser interesados. A Dios nadie lo puede engañar. Yo tengo que decirle, Dios mío, perdóname, porque el día que yo permití que alguien me leyera la mano, o le miré el iris del ojo, o que me aplicaran las agujas de la acupuntura, o muchas otras cosas hoy, hermano, dentro de la medicina biológica, hermano, dentro de la medicina alternativa, o medicina homeopática, hermano, hay tantas, hermano, cosas que se han metido, hermano, dentro del campo de la medicina, dentro del campo, hermanos, también de las letras. ¿Cuántos en las universidades han participado en los colegios y la imaginación dirigida, que es parte del budismo y parte también del hinduismo? Cuando le dicen al alumno, cierre sus ojos, ahora imagínese que está en la punta de una nube, empieza a soñar, deje su mente en blanco. Eso es sencillamente, hermano, eso es campo esotérico. Eso se llama imaginación dirigida. Hay tantas modalidades y algunos han sido hasta profesores y han hecho esto. Peor todavía. Y han inducido a sus alumnos a hacer esto. ¿Y sabe qué? Yo estuve en una reunión, no voy a decir dónde,
Pero habíamos ahí pastores. Y estaban dando un seminario. Y la persona que estaba dando ese seminario dijo, para que los alumnos en clase pongan más atención, mire, hay nuevas técnicas. Y vamos a practicar una técnica de la imaginación dirigida. Cuando yo oí eso, yo me quedo. Pónganse de pie. Yo le dije a los compañeros que estaban a mi alrededor, no se pongan de pie, le dije. Esto es ocultismo. Y les empecé a explicar. Y los demás estaban ahí imaginándose. Y yo dije, Dios mío, Padre. Al final, claro, quizás me faltó valor. Debí de haber estorbado eso. Pero no quería respetar a mis autoridades que estaban ahí. Pero yo le fue a decir después, usted lo que ha permitido es esto, esto y esto. No, pero yo no lo sabía. El problema es, dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces metemos hoy en día hasta el ocultismo en las clases bíblicas, hermano, en las escuelas dominicales. ¿Habrá alguien que está haciendo eso? Hermanos, hay que pedirle perdón a Dios, porque ¿qué se hace con eso? Invocar a los demonios, ceremonialmente. Algunos con el yoga, dice es para relajación del alma, olvídese, eso es para oprimir el alma. El yoga tiene 4 niveles, el yoga, lo que conoce como el yoga, los ejercicios asana, que para la relajación, y es más, se lo recomiendan a algunos casos, para que usted se quite el estrés. Pero ahí van subiendo distintos niveles hasta llega el yoga tantra, que es el yoga, digamos, con mayor declaración de los aspectos diabólicos. Pero todo es diabólico, como la magia, dice no, la magia negra es la mala, pero hay magia blanca, roja, verde y negra. Así también los 4 niveles del yoga. Entonces, algunos, pregunto, ¿le ha pedido perdón a Dios por eso? ¿Qué hizo usted cuando se puso esa posición de allí? ¿Cómo se llama la posición de la flor de loto? No me recuerdo. Entonces, ¿qué hizo eso? Usted estaba invocando a los demonios sobre su vida. ¿Le ha pedido perdón a Dios por eso? De haberle dicho a Jesús, apártate y que suéltame a Barrabás sobre mi vida. Bueno, ahora entiendo por qué Barrabás anda ahí. Entonces hay que pedirle perdón a Dios. Y fe, oiga esto. Cuando usted le declara el pecado, hay que tener fe en el perdón de los pecados por la muerte, por la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, pero también cuando usted recibe el perdón de pecados, perdónese a sí mismo. Pues si Dios ya lo hizo, usted y yo ya no tenemos por qué estarnos culpando. Porque la sangre de Cristo limpia y remite todo pecado. También, hermanos, perdonar a los que nos han ofendido. También romper todo vínculo con los hábitos pecaminosos, cortarlos, no estarlos acariciando, cortarlos. Si para usted es un problema la internet, córtela. Es que no puedo vivir sin internet. Mentira. Si no estuviéramos vivos nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres, no tenían internet y vivían mejor, ¿sí o no? Y vivieron más tiempo y nosotros ya estamos allá casi ya enterrándonos. Entonces, hermano, no, si para usted es un problema, no puede tener disciplina en el cable de televisión, pues córtelo con las amistades que usted sabe que lo están llevando a hacer cosas indebidas, gente vulgar que le está, hermano, está programando su mente para cosas negativas. Corte esas amistades, hay que romper todo vínculo con hábitos pecaminosos y el ambiente también el cual está lleno de maldad, y ser lleno del Espíritu Santo y servir al Señor. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser sano? Hermanos, como líderes, nosotros también necesitamos sanidad por parte de nuestro médico celestial. Si esto de lo que he hablado en algunos casos nos está afectando, tratémoslo adecuadamente. Hermanos, este es un momento muy especial. Yo le quiero invitar a que ahí donde está, evalúe si alguna de estas cosas nos está impidiendo crecimiento espiritual y nos está impidiendo crecimiento ministerial. Padre, aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de tu persona, de tu asistencia, de tu palabra. Nos duele, Señor, todo aquello que realmente, Señor, hemos hecho, que no ha sido grato delante de tus ojos. Señor, queremos pedirte en este momento que aclares nuestro entendimiento. Si hubiese algo, Señor, que está ahí escondido en nuestra alma, que no la hemos podido identificar,
Revélala, Padre. Trae ese dolor, trae un profundo arrepentimiento, Señor, a nuestra vida. Y que tengamos la fe que en tu sangre hay poder para perdonar y limpiar. Y no habrá maldición que no sea cortada. No habrá pecado oculto que no sea limpiado, Señor. No habrá, Señor, amargura que no sea desarraigada del alma. Y no habrá ninguna práctica y los efectos del ocultismo que no sean cortados de raíz, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este momento, Padre mío, entrego, Padre, todo este cuerpo de hombres y mujeres, de líderes. Si hubiesen algunos, Señor, que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo está trayendo a memoria algo que se les había escapado, algún pecado, Señor, no confesado, porque se les olvidó sencillamente, o porque de alguna manera no tenían conocimiento que eso era malo. Señor, te pido que este día, Padre, que haya sanidad, para gloria preciosa de tu nombre, y los líderes que están escuchando esta palabra, donde quiera que se encuentren, Padre, tú nos has llamado a fructificar. Tú dices en tu palabra, y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Señor, tú quieres que cada líder podamos producir, ganar almas, reproducirnos, Señor, que podamos avanzar. Mas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, cada vida, cada alma quede cautiva bajo el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, y que nadie, Señor, se vaya sin haber recibido un toque poderoso de tu Espíritu Santo. Oh, gracias, Padre Santo. Te pido en este momento que seas tú ministrando la vida de cada uno, Señor. Espíritu de Dios, trae sanidad al liderazgo, Padre. Oh, Dios mío, y esto va a traer sanidad también, Señor, a nuestros hermanos a quienes nosotros estamos ministrando. Y vamos a ayudar a muchos también. Padre mío, en este día, haz una obra hermosa. Hermano, tome un momento, ahí donde está, para pedirle perdón a Dios y dígale: Dios mío, perdóname por esto que me estás trayendo a la memoria. Perdóname por lo otro. Perdóname, Señor. Tome tiempo para ello. Sí, Señor, en este momento, en el nombre precioso de Jesús, redarguye, Señor, gracias por estas cosas que estás trayendo al alma. Pero, Señor, con dolor del cielo, Padre, con arrepentimiento que viene de ti, para que, Señor, sea cortado, Señor, cualquier cosa que nos esté impidiendo el poder fructificar, el poder multiplicarnos, el poder avanzar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En este día, mi Dios, cada uno, mi Dios, reciba la porción necesaria. Señor, en este momento también recordamos el poder de tu muerte, Señor. Tú llevaste todos nuestros pecados en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Y por esos, Señor, por ese sacrificio, hay remisión de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Si alguien que está ahí quiere repetir conmigo esta oración de fe, y aquellos que nos escuchan donde quiera que se encuentren, digan conmigo esta oración: Dios mío, te pido perdón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Ahora reconozco, Jesús, que he hecho lo malo delante de ti. Me duele, Señor, el haberte despreciado por Barrabás. Perdóname, Jesús, por haber herido tu alma, tu corazón. Pero ahora, Señor, te pido que por tu sangre me perdones. No merezco, pero tú, Señor, eres tan bueno. Y te pido que me limpies con tu sangre. Y en tu nombre, Señor, recibo el perdón de mis pecados. Y en tu nombre, Señor, renuncio a cualquier pacto con el enemigo. Renuncio, Señor, a todo pecado y a toda práctica pecaminosa. Y a partir de este momento digo: hasta aquí nomás. Corto con todo lo malo. En el nombre de Jesús de Nazaret, límpiame, Señor. Y renuncio a esto, Padre, que no es tuyo. Y lo saco de mi vida, que ya no sea parte de mis hábitos, de mis costumbres. En el nombre de Jesús de Nazaret, se han cortado, Señor. Pero así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha ofendido, que ha herido mi corazón. Los perdono incondicionalmente, no en mis fuerzas, mas en tu nombre los perdono.
y los bendigo, Señor. Padre, a partir de este día, mi compromiso es contigo hasta la muerte, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Toda mi vida, todos mis bienes, los estudios, mi carrera, mi familia, lo consagro a Cristo, mi Salvador. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Oh, Dios mío, abraza a cada uno, Señor. A partir de este instante, Señor, haya sanidad en el alma de cada uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, todas las maldiciones tú las llevaste en tu cuerpo en la cruz del Calvario, Señor, y cuando tú remites el pecado, las consecuencias se van, las maldiciones son cortadas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, cuando tú nos salvaste, Señor, Dios mío, en ese día, Padre, cortaste todas esas maldiciones. Padre, en el nombre precioso de Cristo, en este momento, Señor, trae, mi Dios, respuesta al alma, Señor, que ha estado agobiada. Señor, te pido que toda alma de liderazgo esté completamente restaurada, porque tú nos has llamado a poseer la tierra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, somos llamados a conquistar en el nombre de Jesús. Dios nos ha llamado para ser cabeza y no cola. No se detenga, hermano. Todo lo que venga a su mano, hágalo, porque Dios va a estar con usted. Amén.